Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos boquiabiertos. Como habrán visto en el título, vamos a hablar de Ozge y Serkan, y la impactante noticia que ha sorprendido a muchísimas personas el 16 de enero de 2026. Sé que muchos de ustedes siguen de cerca sus vidas, sus carreras y por supuesto, sus relaciones, y créanme, lo que se ha revelado es algo que nadie esperaba. Así que pónganse cómodos, agarren su café o su té, porque vamos a desgranar todo lo que sabemos sobre esta noticia que está dando la vuelta al mundo. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Tenemos muchísimas sorpresas y contenido exclusivo para todos ustedes, y no querrán perderse nada. Ya saben, el botón rojo de suscribirse está ahí abajo. Ahora sí, vamos directo al grano. El 16 de enero de 2026, el mundo del entretenimiento, y en particular el de Turquía, amaneció con un titular que hizo temblar a la industria: Ozge y Serkan, una sorpresa que conmueve a todos. Y cuando decimos conmueve no es una exageración. Las redes sociales explotaron, los portales de noticias no daban abasto y los fanáticos están divididos entre la sorpresa, la decepción y la pura incredulidad. ¿De qué se trata todo esto? Pues bien, la noticia, que se ha filtrado inicialmente a través de fuentes muy cercanas y luego confirmada de manera oficial, tiene que ver con una decisión radical en la vida de esta pareja, tan querida y seguida por millones. Para quienes no estén tan al tanto, Ozge Özpirinçci y Serkan Ayolu son dos de los actores más talentosos y reconocidos de Turquía. Ambos han protagonizado innumerables series y películas de gran éxito, y su química en pantalla, así como su relación fuera de ella, siempre ha sido objeto de admiración. Se les veía como una pareja sólida, un ejemplo a seguir, y sus seguidores siempre esperaban verlos juntos, compartiendo momentos de su vida cotidiana, sus proyectos profesionales y, por supuesto, su amor. La sorpresa del 16 de enero de 2026 gira en torno a la elección que han tomado para su futuro. Durante meses se habían rumoreado proyectos juntos, nuevas producciones, apariciones públicas conjuntas e incluso planes de expandir su familia. Sin embargo, la noticia que ha sacudido los cimientos es completamente opuesta a lo que se anticipaba. Y es que al parecer, Ozge y Serkan han decidido tomar caminos separados, pero no en el sentido de una ruptura sentimental, no se alarmen. Lo que ha trascendido es que han tomado la decisión de, a partir de ahora, enfocarse en sus carreras individuales de una manera mucho más intensa y exclusiva. Esto significa, según las informaciones, que han acordado no volver a trabajar juntos en proyectos de actuación por un tiempo indefinido. Y esto, amigos míos, es lo que ha causado tanto revuelo. Imaginen a dos estrellas de su calibre con una conexión tan palpable en pantalla, decidiendo conscientemente dar un paso atrás en sus colaboraciones profesionales. Las razones detrás de esta decisión son, por supuesto, lo que más intriga a la gente. Las primeras informaciones apuntan a un deseo mutuo de crecimiento personal y profesional. Parece que ambos sienten que para alcanzar nuevas cimas en sus respectivas carreras, necesitan explorar territorios diferentes, enfrentarse a nuevos retos y, sobre todo, demostrar su talento individual sin la etiqueta de la pareja. Es un movimiento audaz, sin duda, especialmente en una industria donde las colaboraciones entre parejas famosas suelen ser un gran atractivo para el público y las productoras. Algunas fuentes cercanas a la pareja han sugerido que esta decisión no ha sido fácil. Han tenido largas conversaciones, reflexiones profundas sobre sus objetivos a largo plazo y cómo desean ser percibidos como artistas. Quieren evitar caer en la rutina, en la zona de confort que a veces puede surgir cuando se trabaja constantemente con la misma persona. Buscan reinventarse, sorprender a su audiencia con roles y proyectos que los saquen de su zona de confort y, por ende, demuestren la versatilidad de su talento. Imaginen a Ozge en un drama intenso, explorando personajes completamente opuestos a los que nos tiene acostumbrados, y a Serkan liderando una producción de acción de Hollywood, por ejemplo. Sus admiradores, aunque inicialmente sorprendidos, también reconocen la valentía de esta elección. Es un testimonio de su compromiso con su arte y su deseo de no estancarse. Por otro lado, también hay que considerar el factor de la presión mediática. Cuando una pareja tan popular trabaja junta, la atención se multiplica. Cada gesto, cada mirada, cada diálogo se analiza al milímetro. Quizás esta decisión sea una forma de recuperar un poco de privacidad y de reducir la presión constante que acompaña a sus proyectos conjuntos.
Les permitiría enfocarse más en el trabajo en sí mismo, en la construcción de sus personajes y en la calidad de las producciones, en lugar de preocuparse por la interpretación que el público pueda hacer de su relación en cada escena. Es importante recalcar que hasta donde sabemos, esta decisión no implica ningún tipo de problema en su relación de pareja. De hecho, todo apunta a que se apoyan mutuamente en esta nueva etapa. Serkan ha expresado en alguna ocasión su admiración por la dedicación de Özge a su trabajo, y Özge siempre ha destacado el profesionalismo y la pasión de Serkan. Es probable que esta separación profesional sea, paradójicamente, un refuerzo de su vínculo como pareja, ya que les permitirá seguir creciendo y aportando lo mejor de sí mismos a la relación, sin que la sombra de sus carreras individuales se entrelace de forma constante. Los rumores sobre próximos proyectos individuales no se han hecho esperar. Se habla de que Özge podría estar en negociaciones para una serie internacional muy ambiciosa, mientras que Serkan estaría explorando oportunidades en el cine europeo. Estas son solo especulaciones por ahora, pero encajan perfectamente con la idea de que buscan nuevos horizontes y desafíos. ¿Qué significa esto para los fanáticos? Bueno, para empezar, significa que tendremos el doble de oportunidades de verlos en acción, cada uno brillando en sus propios proyectos. Aunque extrañaremos ver esa chispa que surgía cuando actuaban juntos, también es emocionante pensar en todo lo que nos pueden ofrecer por separado. Podríamos descubrir facetas de su talento que hasta ahora no habíamos tenido la oportunidad de apreciar. Además, esta noticia también abre la puerta a posibles colaboraciones futuras, pero en un contexto diferente. Quizás en unos años, cuando ambos hayan consolidado aún más sus carreras individuales y hayan explorado nuevos géneros y personajes, sientan el deseo de volver a unirse en un proyecto. Y si eso sucede, imaginen la expectación. Sería un regreso triunfal, cargado de experiencia y madurez artística. Es un recordatorio de que las relaciones, tanto sentimentales como profesionales, evolucionan. Y en el caso de Özge y Serkan, esta evolución parece ser un paso hacia adelante, hacia la autorrealización y la búsqueda de la excelencia individual. Es un movimiento que requiere valentía, visión y una profunda comprensión de sus propias aspiraciones. Las reacciones en redes sociales han sido variadas, como era de esperar. Muchos fanáticos han expresado su apoyo incondicional, admirando su valentía y deseándoles lo mejor en sus carreras individuales. Otros, sin embargo, han manifestado su tristeza por no verlos juntos en pantalla. Hay quienes incluso han especulado sobre posibles desacuerdos, aunque las informaciones oficiales y las declaraciones de personas cercanas a la pareja desmienten rotundamente esta idea. Lo que está claro es que Özge y Serkan no dejan indiferente a nadie. Su impacto en la industria y en el corazón de sus seguidores es innegable. Esta decisión, aunque sorprendente, nos invita a reflexionar sobre la importancia del crecimiento personal, la búsqueda constante de nuevos retos y la valentía de tomar decisiones audaces incluso cuando van en contra de las expectativas generales. En resumen, la impactante noticia del 16 de enero de 2026 sobre Özge y Serkan es que han decidido, de mutuo acuerdo y para enfocarse en sus carreras individuales, dejar de trabajar juntos en proyectos de actuación por un tiempo indefinido. Esta decisión, lejos de ser una señal de problemas en su relación de pareja, parece ser un paso estratégico y valiente hacia el crecimiento personal y profesional de ambos. Buscan reinventarse, sorprender a su audiencia y explorar nuevos horizontes en sus respectivas carreras, lo que sin duda nos permitirá ver facetas de su talento que quizás hasta ahora no habíamos apreciado. Y hasta aquí llega nuestro análisis de esta noticia que sin duda dará mucho de qué hablar. Esperamos que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes. Agradecemos enormemente que hayan llegado hasta el final de este vídeo. Nos encantaría saber qué piensan sobre esta decisión de Özge y Serkan. ¿Creen que es una buena estrategia para sus carreras? ¿Extrañarán verlos juntos en pantalla? Déjenos sus opiniones en la sección de comentarios, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares para que más personas se enteren de esta noticia. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Tenemos muchísimas más noticias, análisis y contenido exclusivo preparado para ustedes. Gracias por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.